Aquí en Panamá prácticamente que ya hemos agotado el tema de la hidroeléctrica. Si acaso nos quedará una más por ahí que será Chan 2, pero fuera de esa, las grandes hidroeléctricas ya están dadas. No es casualidad que Panamá se esté convirtiendo en un campeón y en un gran impulsador de las interconexiones. Nosotros estamos buscando esa energía que para un crecimiento de una economía que anda del orden del 6% anual, que significa 60 megawatts por año, y de una economía que está invirtiendo en estos momentos, en los próximos 4 años, solo el Estado más de 13.000 millones de dólares, requiere de un suministro confiable y a precio razonable de la economía. Proyecto que convierte en ley de la República la eficiencia de obligatorio cumplimiento de la eficiencia energética en este país. Paralelamente seguimos impulsando el tema de la renovable. El 8 de noviembre tenemos nuestra primera licitación de 150 megawatts eólicos, nuestros primeros 150 que nos van a ayudar muchísimo, porque en Panamá, cuando no tenemos agua o cuando tenemos baja hidrología, es cuando tenemos los mejores vientos. ¿Y qué hemos hecho tradicionalmente? Arrancar las plantas térmicas, las eficientes y las no eficientes. Bueno, ahora vamos a dar a full load con la generación eólica. Y vamos a instalar, que debe estar en operación en el próximo julio, nuestra primera planta solar de 2.4 megawatts. Es decir, estamos cumpliendo con nuestros pilares fundamentales que son la base de nuestra estrategia: las interconexiones, la eficiencia energética, el uso de la renovable y finalmente trabajando en todo este paquete integral que no olvida para nada, de hecho no solo no lo olvida, lo considera seriamente, combatir la pobreza energética. Nosotros necesitamos llegar a un 93, 94, 95% de cobertura antes que esta administración termine en el 2014. Esa es la visión que nosotros tenemos. Impulsamos las interconexiones. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en este tema de las interconexiones. Las interconexiones, muy lejos de quienes critican las interconexiones encerrándose en sus fronteras, que ya no hay forma de cerrarse en la frontera, y diciendo, no, es que vamos a acabar con la generación local. No, señores, no estamos acabando con la generación local. Le estamos dando un espacio adicional a la generación local para que compita más allá de la frontera. Todos sabemos que trae beneficios importantes para los países que participan de un proceso de integración regional y principalmente de integración energética, puesto que el aprovechamiento de complementariedades y de sistemas energéticos hace posible que podamos trabajar de manera más eficiente con nuestros propios sistemas energéticos. Todavía existen cerca de 40 millones de personas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Y ese es un compromiso de los países miembros de la organización, es un compromiso de política. Y si es un compromiso de los países miembros de la organización, es un compromiso también de OLADE, que es ser un punto de encuentro en la integración latinoamericana de energía y mucho más ser un punto importante en el tema del desarrollo de la generación eléctrica para Centroamérica y otras partes de las Américas. Vamos a ir a una transmisión en 500 kb de corriente directa. El alineamiento está trazado. Hemos podido solucionar exitosamente los temas sociales, ambientales, temas tan difíciles como los temas indígenas. Hemos subido al carro a los indígenas y prácticamente que hasta el día de hoy no vislumbramos sino cooperación de parte de los indígenas del área de Darién para la construcción de esta línea. Hemos integrado una empresa entre ISA de Colombia y ETESA de Panamá y hemos consolidado el ICP. Ya Panamá ha garantizado el financiamiento que le corresponde a esta línea de 420 millones de balboas y en marzo tenemos programado el próximo año hacer la subasta de la capacidad de esa línea. ¿A dónde vamos? Con esto vamos a empezar a asegurar una energía confiable,
renovable y en muy buenos términos de costo para Panamá y posiblemente para Centroamérica. Yo creo que es importante porque esa línea Panamá-Colombia le va a inyectar o va a hacer que haya energía en el mercado centroamericano y va a permitir un repago importante de la deuda que tenemos con los bancos para el financiamiento de la línea CIEPAC. La mayoría de nuestros países tienen horarios bastante diferentes de picos de demanda, donde se pueden aprovechar más eficiente los temas de generación. Podemos establecer la generación de escala, lo cual debe ser un beneficio para los costos.